Criptomonedas, claves del día, miércoles 1 de julio del 2026. Resumen de noticias que afectan las criptomonedas. Las claves del día se centran hoy en dos eventos principales. Datos macro más riesgo geopolítico más política monetaria más restrictiva, mientras en unas horas se publican datos macro importantes. Resumen de noticias. Ayer subí y publiqué en las redes un mensaje de Alcon Daily, que para mí es el mensaje que hoy tú tienes que tener en cuenta, y es que dice: sé codicioso cuando otros tienen miedo, ten miedo cuando otros son codiciosos. Esto indica que ahora hay mucho ruido, mucha mala noticia diciendo que nos vamos a ir más abajo, y lo que está ocurriendo es que las grandes ballenas están acumulando. Por eso te dice, sé codicioso cuando otros tienen miedo. No sigas el miedo que hay ahora en el mercado. Fue algo que Wyckoff describió hace 100 años y que está subido en nuestro canal. Entre otras de las noticias, tenemos que los negociadores estadounidenses, Kushner y Witkoff, tuvieron discusiones positivas con líderes regionales en Qatar, y las conversaciones técnicas con Irán están avanzando, según un alto funcionario de la administración. Otra noticia optimista: el presidente Trump posee más de 100 millones en activos cripto, incluyendo billeteras frías de Bitcoin y Ethereum, cada una valorada en más de 50 millones según una divulgación financiera. Fíjense que entre el detalle de tokens que tiene Trump, bueno, está hondo. Entre otras noticias, dice que el USDT de 186 mil millones de Tether se enfrenta a una prohibición en la Unión Europea con la entrada en vigor de MiCA. Coinbase, Kraken y Crypto.com en la Unión Europea ya han restringido USDT antes de la fecha límite del 1 de julio de MiCA, con una eliminación total esperada para hoy. Tether optó por no buscar la aprobación MiCA, rechazando el requisito ridículo de la regulación de mantener el 60% de las reservas en depósitos bancarios europeos. El USDC de Circle se posiciona como la única stablecoin del top 10 compatible con MiCA y está preparada para absorber la demanda que deja Tether. De hecho, ya la dejó. Noticias. Trump dispara las alarmas en Irán, alerta a Europa por la ola de calor y Rusia avisa. Son titulares de Negocios TV. Otra noticia de Walter Bloomberg: SpaceX, el siguiente gigante de la infraestructura de la inteligencia artificial. Wedbush inició la cobertura de SpaceX con una calificación de sobresaliente y un objetivo de precio de 190. La firma ve a SpaceX evolucionando hacia un importante hiperescalador, impulsado por su ecosistema integrado de Starlink, Starship y la infraestructura de inteligencia artificial. Wedbush también cree que Starlink aún está en las primeras etapas de expansión global de banda ancha, dejando un significativo potencial de crecimiento a largo plazo. Otra noticia de Walter Bloomberg dice que Conaccord reduce el precio objetivo de MicroStrategy de 163 a 130. Otra noticia de Unusual Wales dice que Netanyahu: la guerra nunca termina. Para sobrevivir en Medio Oriente y en el mundo, uno debe ser excepcionalmente poderoso. Israel está más fuerte que nunca. La guerra no termina nunca, dice Netanyahu. Hassett dice que subir los tipos de interés sería un error, mientras Warsh tiene una tarea difícil en escuchar algunas de sus preocupaciones. Otra de las noticias dice que Irán discute la implementación del memorándum de entendimiento. Eh, y también lo dice Farsquank, que Irán está discutiendo la forma de acelerar la implementación del memorándum de entendimiento junto con Líbano. También otra de las noticias es que, bueno, Saudi Aramco está exportando mucha cantidad de petróleo, está aumentando la producción de petróleo para Asia para normalizar un poco y que se recupere la cantidad de petróleo
se está exportando. Israel dice que va a firmar un acuerdo permanente en la Embajada de Estados Unidos muy pronto. Otra de las noticias dice que el verdadero acuerdo no se está decidiendo en Beirut, se está moldeando a través de un canal regional más amplio que involucra a Estados Unidos, Irán y a los mediadores. Otra de las noticias de hoy dice que un nuevo trimestre arranca con un sobresalto. Los rendimientos de los bonos de Estados Unidos están subiendo y la Fed podría subir los tipos tan pronto como julio. Bueno, me parece un poco exagerado. ¿Qué significa eso para los mercados? Escucha más en Reuters Morning Bid. Bueno, vamos a ver los datos macro que salen hoy. Resumen de lo que dicen los analistas de los datos macro de hoy. Hoy se publican varios datos importantes de Estados Unidos. Los analistas coinciden en que el foco principal estará en la salud del mercado laboral y en el sector manufacturero, en un contexto de incertidumbre por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las declaraciones de Kevin Warsh en Sintra. Datos macro de hoy. El cambio de empleo no agrícola ADP, que se publica en unas horas, es un dato adelantado del empleo de Estados Unidos. Lo publica la empresa ADP y mide cuántos puestos de trabajo se crearon o se perdieron en el sector privado. Sale antes del dato oficial del gobierno NFP mañana, que es el dato más importante. Es muy seguido porque da una idea temprana de cómo está el mercado laboral y cómo va a salir el dato mañana, que es lo importante. Es un indicador privado que adelanta cuántos empleos se generaron en el sector privado de Estados Unidos. El otro dato que se publica hoy es el PMI, que es un indicador que mide la actividad del sector manufacturero de Estados Unidos. Lo elabora la empresa S&P Global mediante encuestas a gerentes de compras de fábricas. Se publica una versión flash preliminar y luego la definitiva. El de hoy es el dato de junio. ¿Cómo se interpreta un dato por encima de 50? El sector manufacturero está expandiéndose. Un dato por debajo de 50 está contrayéndose. Cuanto más alto, mejor para la economía, más se aprecia el dólar, más problemas para nosotros. El ISM es el que sigue y es el indicador más seguido y tradicional del sector manufacturero de Estados Unidos y es generalmente más importante para los mercados porque tiene más historia y sus subíndices, especialmente precios y empleos, son muy observados. Bueno, entonces, para el empleo ADP que sale hoy 9:15 ET, el consenso es 118.000 cuando en realidad el dato anterior es 122.000, o sea que ya se espera una reducción. ¿Qué dicen los analistas? Se espera una ligera moderación respecto al dato anterior. Es un adelanto del informe que se va a publicar mañana. Un dato en línea o más débil de lo esperado sería bien recibido por los mercados. Un dato fuerte sería negativo para los mercados porque reforzaría la versión dura de Warsh. Después, ¿qué esperamos para el PMI manufacturero? Consenso 55.7 versus el valor anterior 55.1. ¿Qué dicen los analistas? El dato flash ya había salido fuerte, 55.7, marcando el nivel más alto en casi 4 años. Señala expansión sólida del sector manufacturero. Los analistas destacan que la manufactura sigue siendo un punto positivo en la economía estadounidense y que está impulsada por nuevos pedidos y producción. Sin embargo, algunos advierten que el componente de empleo dentro del PMI sigue siendo relativamente débil. Otra de las noticias importantes del día es cuál es la situación en Irán y la palabra para describirla es incertidumbre. Trump ha estado muy agresivo públicamente, ha amenazado repetidamente con retomar bombardeos, tomar control de Hormuz y que la República Islámica de Irán dejará de existir. Sigue existiendo un acuerdo, pero sigue siendo violado todo el tiempo. El fin de semana pasado hubo ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán. Trump anunció en Trust Social que Irán pidió una reunión que se realizará en Doha. De hecho comenzó ayer y los enviados Witkoff y Kushner están en Qatar, donde se reunieron con el primer ministro qatarí. Irán lo desmintió. El ministro de Exteriores iraní y funcionarios dijeron que no hay reunión directa programada con los enviados estadounidenses, solo hay contacto con mediadores qataríes.
Trump diciendo que Irán pidió una reunión versus Irán negándolo, se puede entender como una táctica de presión o de imagen de Trump antes del próximo movimiento, y atentos a esto. Patrón actual. Este es un ciclo repetitivo. Tensiones, violaciones, Trump amenaza, ambos lados acuerdan, se retoman los contactos, Trump dice que estamos cerca de un acuerdo, Irán lo niega y pone condiciones más duras. Trump combina máxima presión con vía diplomática, prefiere seguir negociando antes de volver a una guerra abierta, pero no descarta acciones militares si Irán sigue violando el acuerdo. En resumen, no hay negociaciones serias y fluidas en este momento. Es más un juego de presión donde Trump usa la amenaza militar y el control de Hormuz como palanca, mientras Irán defiende su soberanía sobre el estrecho y su programa nuclear. El memorándum de junio sigue siendo el marco, pero se está erosionando por violaciones constantes. Otro de los temas importantes de hoy es el discurso de Waltz en Sintra. Waltz está participando hoy en un panel de alto perfil en Sintra, junto con Lagarde del BCE y gente del Banco de Inglaterra y Banco de Calada. Es la primera aparición internacional importante desde que se asumió como presidente de la Reserva Federal, desde su primera conferencia de prensa del Comité de la Reserva Federal el 17 de junio, que fue un desastre. ¿Por qué están moviendo los mercados futuros a la baja? Ward tiene un perfil relativamente duro, hawkish, y ha dejado claro varias cosas en la última semana. Quiere reducir drásticamente el guidance. La Fed ya no quiere estar guiando tanto a los mercados sobre lo que va a hacer. En su debut el 17 de junio acordó el comunicado de del Comité de la Reserva Federal y eliminó el lenguaje que apuntaba a recortes. Algunos miembros del Comité de la Reserva Federal ya proyectan una posible subida de tasas antes de fin de año, influenciada por las presiones inflacionarias derivadas de la guerra de Irán. En Sintra se espera que hable de reformas estructurales de la Fed, más que dar señales claras de política monetaria. Además, en el mismo foro del BCE, varios funcionarios han advertido que un shock inflacionario por la guerra de Irán no ha terminado y añade más presión. Resultados del contexto del mercado de hoy: los futuros de Wall Street están cayendo porque Ward suena, o se espera que suene, menos suave o menos blando de lo que algunos esperaban. La incertidumbre de Irán sigue alta, las charlas en Doha están en duda, Irán niega una reunión directa y Hormuz sigue siendo un problema. Es una combinación de política monetaria más restrictiva de lo esperado, más riesgo geopolítico. Por eso ven a Bitcoin que está bajando. Los datos de producción y empleo que salen o empiezan a salir ahora en minutos aumentarán la volatilidad. ¿Cómo está la previa del mercado hoy? Bueno, los futuros de los principales índices: el Dow baja menos 0,20%, el S&P menos 0,12%, el Nasdaq menos 0,30% y el Russell menos 0,26%. Los metales: el oro sube 0,41% y la plata 0,31%. En premercado, SpaceX sube 1,97%, Google baja 0,25%, Microsoft sube 1,89%, Nvidia baja 0,61%, Apple baja 0,01%, Tesla sube 0,02%, Meta sube 0,69% y Amazon sube 0,61%. En particular, en criptomonedas, Bitcoin sube 0,15%, mientras EBIT en premercado está negativo 0,27% y MicroStrategy al alza en premercado 0,56%. Como siempre, esto no es consejo de inversor, no somos asesores financieros, y para entender nuestro canal puedes ver el video subido en nuestro canal de YouTube Entendiendo Cripto FMS.